encontramos la estructura de objetivación universitaria. Entonces, entre estas están las siguientes. La universidad solo puede asistir personas con dinero. En este lugar muchas personas pasan bajo cuerda. Las universidades sacan a gente poco preparada. Hay carreras universitarias muy fáciles. Las personas cuando entran a la universidad se vuelven de izquierda. La mayoría de personas que entran a la universidad se vuelven alcohólicas. También encontramos el proponer el cómo y el qué desde la psicología. Entonces acá se tiene en cuenta que con base en la teoría de Martín Baró, el idealismo metodológico abarca la crítica de la realidad social, identificando las distintas percepciones de las personas. Es por esto que la teoría de Martín Baró rompe las cadenas de la perspectiva igualitaria colectiva, haciendo una aportación al cambio de sociedad a la crítica individualista. Se menciona el proponer el qué y el cómo desde la psicología se puede hacer para minimizar los conflictos que se presentan en los campos. Entonces acá se ha tenido en cuenta que las distintas problemáticas que se presentan en el campo son todo tipo de conflicto. Es por esto que las personas deberían dejar de un lado la discriminación y la crítica frente al capital cuando las personas pertenecen a un nivel de educación superior. El siguiente contexto que vamos a trabajar son los burdeles. Y dentro de este, las estructuras de objetivación que existen es que los burdeles son solo para hombres, que las mujeres que trabajan aquí les gusta estar con muchos hombres, además que son personas que no tienen ideales de salir adelante, e incluso que los hombres prefieren estar con niñas que sean adolescentes. Y por último, las personas que trabajan en estos lugares les gusta sacar provecho de su cuerpo. De acuerdo a lo anterior, se tiene que tener en cuenta que para cambiar un poco esos ideales y esas concepciones que se tienen sobre algunos contextos, nos podemos basar en la psicología, como aquella estrategia que va a ser útil para desligar todo ese tipo de habituaciones. Siendo así, para tener otra concepción acerca de estos lugares, en este caso los burdeles, podemos trabajar con la teoría de Martín Baró, en la cual menciona la psicología social como algo neutro, como una hoja en blanco, teniendo en cuenta que esta solo va a actuar en el ámbito psicosocial. Esta se realiza con el fin de que se dejen de lado todo tipo de reproches que se presentan en este caso, al igual que todos los ideales que se tienen sobre este contexto. De acuerdo a lo anterior, se hace referencia a la psicología de la liberación, en la que se habla de un contexto específico y de las problemáticas que residen en el mismo. En este caso, el lugar serían los burdeles, y las problemáticas se encuentran relacionadas con todo ese tipo de situaciones que están pasando las mujeres que trabajan en este lugar. Lo que quiere decir que nadie sabe por qué estas resultaron en este, pero puede que haya sido por voluntad propia como obligada. Entonces, en este punto se puede relacionar la psicología de la liberación, ya que en algunas ocasiones se aplica o no. En este caso no se aplica porque no se está escudriñando a fondo el contexto ni las problemáticas que presentan los individuos que hacen parte de esta situación y de este contexto. E incluso de aquí mismo también se pueden proponer el qué y el cómo desde la psicología se puede hacer para minimizar todo tipo de conflictos que se dan desde los campos. Entonces, como bien se sabe, con el pasar del tiempo, la mayoría de personas hemos estado bajo una serie de concepciones que de cierto modo juzgan, ya sea de forma buena o mala, y los seres humanos que creemos en muchas ocasiones no nos fijamos en buscar más a fondo de las mismas. Siendo así, para minimizar uno de estos conflictos que se dan en este lugar, sería bueno escudriñar más a fondo sobre el lugar y sobre la situación que se está presentando actualmente. Siendo así, es importante reconocer que los burdeles son uno de los contextos que está lleno de problemáticas, tanto para las personas que hacen parte de este, al igual que las consecuencias que el mismo va acarreando con el pasar del tiempo. De este modo, es una de las instituciones que la mayoría de personas conocemos, en que incluso genera un dilema por los ideales que se tienen sobre este lugar, ya que para unos va a ser un sitio que brinda un trabajo digno y para otros no, dependiendo de la experiencia de cada individuo. Es así que para poder contribuir y disminuir esa serie de conflictos que se presentan es importante cambiar los hábitos que se tienen, dar paso para crear estrategias que puedan aportar a las posiciones que adquiere cada sujeto, pero que de cierta manera son comunes, porque son acciones que conciernen en un campo particular y que están afectando a un grupo de personas, porque comienzan a generar pensamientos de que no pueden contribuir de la mejor manera a la comunidad. Los CAIs son las personas que hacen parte de estos establecimientos, brindan seguridad al sector y ayudan y dan
hasta la vida de ellos mismos por su patria. Además de esto, buscan mejorar el bienestar de las personas y todas los individuos que hagan parte de estas instituciones que trabajan allí son juzgadas por no haber realizado estudios a profundidad. Por otro lado, también estas personas se puede contar con ellos para desde siempre para que ayuden a solventar o a la resolución de algún problema donde otros individuos se vean involucrados. Para que haya un cambio respecto a las idealizaciones de los diferentes lugares que se presentan en este apartado, los CAI, se parte del punto de vista de la administración de lo instituido, lo cual enfatiza en lo político y la política. Este permite profundizar acerca de la perspectiva y lo que sucede acerca de las instituciones, debido a que todas las ideas o comportamientos que se tienen acerca de estas son fruto de lo que se ha transmitido a través de la educación y a través de la historia. Es decir, que muchas personas hoy día lo que se evidencia son comportamientos que han venido realizando a través del tiempo, lo que indica que todo comportamiento que tiene el individuo acerca de estas instituciones es gracias a todos esos comportamientos que se ha venido generando a través de la educación que se ha venido dando a través del tiempo. De igual manera, como lo propone Maquiavelo, se debe pensar en órdenes sociales a partir de alternativas las cuales permitan la proyección imaginaria de comunidades. Es decir, que nos enfocamos más en la realidad y no en ese pensamiento fantástico, sino, sino que nos enfoquemos en lo que está ocurriendo ahora para de esta manera profundizar más en esas alternativas y lograr así un cambio en pro de la sociedad y no en contra de ella, como se ha podido evidenciar hoy día. Como se ha podido evidenciar a lo largo de la historia, uno de los problemas que más se ha venido presentando son los que encabezan la política. Los CAI son entidades que están a la protección de sus habitantes, pero ¿cómo lograr que las personas conciban esto en pro de su beneficio y no en contra de ellos? Primero se debe concientizar que para que se logre un cambio se debe partir de lo propio y luego enfatizar hacia afuera. Es decir, si las personas solo hacen y replican lo que han visto y vivido, se generará más conflicto y no un ambiente de paz para la población. Por ello, se hace un llamado para que individualmente se haga una inspección y una proyección desde adentro hacia afuera y no generar más odio en los demás, sino promover la buena conducta unos con otros. Además de ello, pues se debe generar estructuras que vengan directamente desde el poder, que determinen, obviamente, instituciones las cuales permitan la participación de la población a través del buen comportamiento, generando para que así a futuro se pueda contribuir con ese pequeño acto que es el comportamiento. Y la última institución objetizada de la cual vamos a hablar son los ancianatos, en donde aquí se menciona que las personas que están aquí no tienen familia, que los hombres y mujeres de estos lugares han sido malos con las personas o con su familia, que todos los que están aquí tienen una enfermedad, además de que ellos deben depender de que alguien los cuide, ya que no se pueden valer por sí mismos. También se dice que las personas que están acá, bueno, los ancianos, nunca estudiaron. Además, las personas que hacen parte de esos lugares son violentadas por sus cuidadores. Hablando más del qué y el cómo se puede desligar estos comportamientos o estas habituaciones, para los psicólogos se debe tener un pensamiento crítico, más en específico el propuesto por Paul y Elder, el cual va dirigido hacia la mejora del pensamiento por medio de la apropiación de estructuras esenciales del acto de pensar. Además, también se recomienda quitar cualquier tipo de egoísmo, ya que este puede generar conocimientos erróneos. Hablando más de pensamientos erróneos, estos son los que son impuestos por la sociedad o por el ente que uno considere de más fuerte opinión, por así decirlo. En este aspecto, las personas se basan mucho en lo que les han enseñado las personas que están al frente de ellos y no toman un conocimiento propio. También se debe tener en cuenta el análisis de los aspectos más importantes que se deben hablar cuando se habla de ancianato. Esto quiere decir que se debe hablar sobre las personas que integran este lugar, tanto los ancianos y sus cuidadores,
las emociones que tienen estos, por ejemplo, qué sienten estando ahí, cuáles son las emociones más predominantes de ellos y otras cosas. Además, también se debe tener en cuenta el comportamiento, cómo actúan y por qué lo hacen, ya que pues esto también tiene unas bases anteriores en donde pues muchos comportamientos pueden ser por alguna razón y pues las personas generalmente no le toman tanta importancia. Además, también está el trato, de cómo son tratadas las personas o los ancianos que están aquí, si es de mala o buena manera y por qué es de tal manera. Y por último, el contexto, saber si está limpio, si está sucio, si hay sitios donde se entretengan todas las personas, entre otros aspectos. Ya después de analizar todos esos aspectos, se piensa tener una mirada socioconstruccionista para poder así tener un análisis y una reflexión acerca de lo que realmente está pasando en estos lugares, ya que pues se ha tenido en cuenta los factores primordiales y así pues uno puede tener un pensamiento más crítico a la hora de dar su opinión acerca de estos lugares. Para que estos conflictos sean solucionados, se debe tener en cuenta la perspectiva de Bourdieu, tomando en cuenta el hábitos de las personas, de los cuidadores y de los ancianos. Esto quiere decir que se debe tener en cuenta cómo fueron criados estos y por qué fueron criados de esta manera, ya que muchos pueden ser intolerantes hablando más de los cuidadores o pueden ser un poco groseros a la hora de tratar con otras personas hablando más de los ancianos. Para poder cambiar estos conflictos se debe tener en cuenta el capital cultural, ya que ese es el que se basa en el proceso de socialización. Aquí se estará más en hacer que el capital sea bueno y ameno para todos los individuos por medio de compartir opiniones y cuestiones que afectan o a los cuidadores o a los ancianos, ya que pues al ser personas muchos tienen diferentes pensamientos y comportamientos respecto a cualquier cosa y la cuestión es que se pueda tener una buena comunicación para así poder evitar muchas de las problemáticas presentes en estos lugares.